Bueno, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Muy Daniel? buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un Vale, gran placer. igualmente, igualmente. Fue muy interesante las sesiones de ayer. Nos encantó poder contar contigo y con el resto de instituciones en el primer día de la Semana Digital. Ujú. Fue la verdad es que muy, muy esclarecedor y me habéis dado mucho trabajo como departamento de marketing para, para desarrollar esa estrategia de turismo idiomático eh, que tenemos que realizar en los siguientes meses. Así que gracias por todas las aportaciones que hicisteis. Espectacular. Porque, bueno, nosotros como lo ponemos estudiar en España, ¿no? Yo creo que es Claro. un término que engloba un concepto que perfila algo más, ¿no? Pero bueno, ahí Sí, hay distintas interpretaciones y no vamos a... sí, 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 ya sabemos que siempre la terminología trae mucho debate, incluso nosotros mismos también la tenemos y demás, pero bueno, es simplemente por entender un poco. Por eso, además, la Semana Digital del Español y antes de entrar en vuestra ponencia, además de presentarte, ahora que hemos entrado en este pequeño debate interno, nosotros cuando hicimos la Semana Digital del Español queríamos dar cabida a todo tipo de sesiones. Por eso, ayer se habló a un nivel más institucional, por eso salieron los conceptos de turismo idiomático, por eso salieron las uniones que la Federación y el resto de centros tiene a nivel internacional. Hoy era para profesores y aportábamos todo este material de formación para profesores y profesionales, y Ujú. mañana ya nos centraremos en alumnos. Queríamos hacerlo lo más abierto posible. Es espectacular. Daniel, pues oye, de verdad es un placer para nosotros, que muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Nos gusta llamarnos CEX, pero sobre todo la Casa de la Internacionalización, que es vuestra casa, porque además es una parte, os diré, muy importante. Ahora quería mostraros unas cifras, que vosotros sois conscientes de ellos. Lo que pasa es que a lo mejor no sois consciente en el total general, lo que suponéis, lo que supone vuestro segmento dentro del conjunto de estudiar en España, que sois un evento muy importante y bueno, al final nosotros no dejamos de ser el antiguo Ministerio de Comercio, Secretaría de Estado del Comercio, y a nosotros los números nos importan. Claro, Al final claro. vemos que sois un gran componente, tenéis un gran componente exportador, y bueno, pues esa es la parte, en fin, muy directo cuando yo, es la parte sexy que tenéis, ¿no? Y que nos gusta especialmente los números que hacéis a lo largo del año, ¿no? Qué bien. Excepto este, quizá es un paréntesis, este Sí, 2020. bueno, Bueno, te eh, lo vamos a dejar como. exacto. Yo vengo más en positivo en lo negativo. Este año, pues como habíamos comentado en la mesa, ¿no? Ha sido un bache, más que un bache, una hondonada, pero bueno, yo creo que al final los números están ahí y esto se va a recuperar. Genial. Bueno, Fernando, permíteme presentarte a todas nuestras personas que están viendo, a todos los participantes. Tenemos hoy con nosotros a Fernando León Caicoya, que es jefe del Departamento de Servicios Profesionales del ICEX, que ICEX, Exportación e Inversiones España, Exportación e Importaciones España. España, exportación e inversiones, porque Exacto, tenemos el exacto, área también de inversiones, captación de ese es el inversiones. orden. Ujú. Y luego contaremos con Íñigo Gil Casares, ¿no? Que participará después. Sí, Bueno, no está todavía en la sesión. lo que pasa es que se le ha complicado la cosa, porque tiene una reunión, le han llamado al ministerio urgentemente en fin, Bueno, me ha sí, pedido sí. que disculpe. Nada, nada. Si lo tenemos con nosotros, está la puerta abierta está la sesión abierta para él en el momento en el que quiera entrar. Y con Mauro Guillé, titular de cátedra de Zanschman de Gestión Internacional en la Wharton School. Ujú. Pues todo tuyo, Fernando. Nosotros en esta sesión lo que queremos hacer, porque era una inquietud que tenían nuestros centros federados, sabemos que la situación epidemiológica cambia todos los días, que no podemos controlar algo que no depende de nosotros, ni tampoco del ser humano, solamente de nuestras actitudes sociales, pero no sabemos en qué momento puede terminar todo lo que estamos viviendo. Sí que es cierto que la pregunta que os trasladamos hoy a ICEX es
cómo, desde el punto de vista de los datos, de los números, cómo se va a ver la evolución en el momento en el que eso ocurra, en el momento en el que los mercados comiencen a abrirse, con qué mercados podremos contar antes. Y un poco, Fernando, para ponerte en situación de lo que llevamos hablando desde las 2:30 de la tarde, al principio hemos estado haciendo una revisión de estrategias, de marketing, de comercialización, una parte más teórica, donde hemos estado diseñando planes para salir al exterior. Plácido, que ha sido el anterior ponente, ha estado desarrollando esas herramientas para llevar la estrategia al público, todas esas herramientas digitales con las que vamos a acceder a ellos. Y ahora queremos conocer dónde lo hacemos, qué mercados creemos o intuimos que pueden reactivarse antes, tanto a nivel económico como a nivel turístico, porque al final no deja de ser un trasiego de alumnos que vienen a España, o incluso porque nos están viendo muchas escuelas y muchos centros de fuera de España, y que también le vendrán bien los datos de saber qué mercado, si el mercado asiático se reactivará antes que el europeo o el norteamericano tendrá más ganas de viajar. Entonces, con esta idea y con este embrollo y con este nudo te dejo y nada, sabéis que la ponencia es pues, más o menos hasta las 7, sí que es cierto que al ser la última tenemos un poquito más de margen, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Genial. Pues muchísimas Sí. gracias, Daniel. Y yo de alguna forma vengo, además, muy ilusionado porque vengo de telonero de Mauro Guillén, nada menos que Mauro, que hoy en día se ha convertido por mérito propio en uno de los gurús de management en el ámbito internacional. Él es español, pero bueno, pues, está en la Universidad de Pensilvania, en la escuela Wharton, para que ser el telonero de un gran grupo, eso pues siempre viene muy bien, ¿no? Además, te puedo decir que ha sido bueno para todos, es decir, todos sabemos que hemos sido teloneros de Mauro, la verdad es que tenemos muchas ganas de escucharle y además tenemos que agradecerte personalmente todas las gestiones que sabemos que ha realizado para que hoy esté aquí en la Semana Digital. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias. No sé, Fernando, si quieres compartir pantalla. Sí, voy a compartir. Vale, pues te tengo que dar el acceso como anfitrión, yo ya me salgo. Siempre voy a estar aquí detrás, ¿vale? Tengo el audio activado. Si tienes cualquier pregunta, cualquier cosa, me conecto en un segundo, ¿vale? Fenomenal. Daniel, pues muchísimas gracias. Gracias. Me dices, Daniel, ¿no? Cuando puedo conectarme. En principio, ¿puedes comprobar que ya puedes compartir pantalla? A ver si puedo. Sí, aquí estoy. He preparado una pequeña transparencia. A ver si puedo mirar. Esta es. Se ve bien, ¿verdad, Daniel? Se ve perfecto. Se ve perfecto, Fernando, sí. Perfecto. Bueno, antes de nada, presentarnos al ICEX y un poco qué hacemos. Yo espero muchas veces ser más conocido de lo que realmente somos. Somos una institución que forma parte de la Secretaría de Estado de Comercio, somos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y lo que nos dedicamos es al apoyo a la andadura internacional de la empresa española, es decir, lanzar la empresa española a mercados exteriores para que exporte y, en vuestro caso, estudiantes internacionales. Así, de alguna forma, que veáis una imagen y esta, pues, diría un poco ver incluso a los ponentes que han participado anteriormente de estrategias de marketing, para que veáis un poco cómo nos estamos presentando ahora con la marca Paraguas, estudiada en España, Studying Spain, y esto es por ejemplo, para que veáis, es la imagen que estamos utilizando actualmente. Este es el viaje, bueno, de circunvalación a la Tierra que hizo el Cano. Entonces, bueno, pues hemos puesto, son 500 años liderando el camino a la internacionalización de cualquier concepto, en este caso de cultura, de idioma, es decir, somos un país avezado y avanzado en todas las líneas de internacionalización, ¿no? Entonces, lo que os comentaba
esta imagen de estudiar en España, que se complementa con la otra que habíamos creado también, que es Spanish in Spain, español en España, que luego veremos distintas denominaciones, y entonces nosotros pensábamos que colgaran todas y que estuviera a disposición del sector, bueno, pues que es el mismo grafismo, eh, cita la misma idea de estudiar en España y estudiar español en España, digamos, ¿no? Porque luego hay otra de Higher Education in Spain, que distintos segmentos que se puede estudiar en España. Entonces, lo que os comentaba antes con Daniel era que sois importantes en general para nosotros, para todos, y siempre lo sois porque sois un sector muy dinámico y muy puntero. Pero realmente he puesto aquí unos números de un estudio que contratamos hace unos años, que empezamos, para ver el impacto que tiene. Y es un estudio que no es fácil de hacer, porque realmente incluye lo que son, bueno, pues ingresos directos, pero también ingresos indirectos que genera el sector. El sector en su conjunto, que luego está bueno, dividido en los distintos cortes que tiene, que son los segmentos en los que está dividido. Y si veis por ingresos, realmente, bueno, por el número de estudiantes, sois el mayor prácticamente, yo creo que en el año, estos son datos 2017-2018, o sea que el año 2019 seguramente rebasaréis la barrera del medio millón de estudiantes. Y desde el punto de vista económico, como veis también, sois el mayor bueno, aporte dentro de lo que es el resto de sectores. Este es un sector que estamos, y precisamente una de las razones de hacer este estudio era para posicionarnos como sector productivo que somos. Es decir, me estoy incluyendo dentro del sector porque me creo ya en él, quizá ya, en fin, por deformación casi profesional, eh, y ya me he visto ya muy involucrado en el sector de la educación en España, eh, y lo que es estudiar en España. Y realmente estamos, como veis, estamos bien por encima de los 2.000 y pico millones. Seguramente en el año pues, 2019 eh, estaríamos, vamos, ya 2.500, 2.600 millones seguramente. Y dentro de ellos, vuestro corte, pues estamos hablando que es el mayor, en torno a los 800 millones de euros anuales. Con lo cual, este es un estudio muy importante para nosotros y personalmente para mí, porque yo estoy compitiendo dentro de mi casa, dentro de ICEX, con grandes cuerpos exportadores, grandes sectores exportadores, máquina herramienta, vehículos, autopiezas, máquina herramienta, y, o gente de la moda o agroalimentarios. Entonces, yo siempre que mis jefes me decían, oye, bueno, pues este sector, ¿por qué es importante? A ver, cuantifícamelo, ¿no? Fernando, yo decía, bueno, hombre, tiene una gran capacidad de prescripción de España y lo español, un estudiante que se viene a formar a España, al final le estamos vinculando a nuestra marca, a nuestras marcas, nuestro saber vivir, nuestra gastronomía, le estamos inoculando un veneno. Vaya, al final, este estudiante que ha pasado unas semanas en España, unos meses, pues vuelve a casa encantado por la experiencia, porque más generalmente pueden ser en los años importantes, años de juventud, en muchos casos, y vuelven a sus países de origen. Pero no teníamos las cifras. Y ahora realmente, con estas cifras, puedo decir que puedo sacar bastante más pecho y realmente ya verlo como un sector productivo en su conjunto, como lo que es verdaderamente, ¿no? Entonces, estas eran las marcas que veis que en la parte superior izquierda está la marca Paraguas, que es a estudiar en España. Esto, hay distintos grafismos en muchos idiomas, varios idiomas. Luego utilizamos muchas veces un moto que es educación, nuestro arte, education, our art. Dentro de esto vinculamos distintas marcas, que sería
venir a estudiar español en España y, bueno, pues para que veáis los distintos tipos de imágenes y cómo se conforma pues, en distintos idiomas, digamos. Entonces, la idea sería que estuviéramos todos bajo el paraguas estudiar en España y que cuando haya un elemento de especialización del español en España, bueno, pues que se pudiera utilizar una marca que sería parecida a la marca paraguas de estudiar en España. Esta es una mera propuesta que hacemos al sector y estaríamos encantados de que pudiéramos pues, desarrollarlo entre todos en este caso. Entonces, lo que me comentaba Daniel antes es, bueno, ¿cómo veis en este socavón en el que estamos, cómo veis la situación y ya pensando más allá que realmente estamos en un sector que no hay que perder de vista esos 2.000 y más y mucho más millones al año que genera, realmente eso es recuperable y eso es lo deseable y yo creo que es francamente recuperable. Además, en un tiempo, bueno, pues cuando remita la crisis, realmente yo entiendo que se va a recuperar con cierta celeridad. En este caso, por ejemplo, en este estudio hecho por Diversity Abroad, da dos datos. El 85% de los estudiantes encuestados siguen interesados en estudiar fuera de su país, ¿no? El 72% de estos estudiantes asegura no tener miedos e inseguridades de viajar al extranjero. Lo único, bueno, dependiendo de los expertos, hay alguno que refiere más o menos, ¿no? Al final, el hecho diferencial de estudiar en un país es que transforma la educación. Es decir, son elementos que al final son insustituibles. Es decir, la máquina o el entorno virtual puede transformarse, pero realmente la presencia y la experiencia, sobre todo que genera la educación presencial, realmente es transformadora, cosa que no tiene en muchos casos lo que es. Quería ir un poco rápido, porque estoy viendo que, bueno, los tiempos se me van a comer. Si queréis, podemos ir a comentarlo luego, pero una vez que haya, pero me temo que Mauro estaba previsto que se conectara a las 6, desgraciadamente tiene luego a las 7 otra reunión, entonces, bueno, pues al final, si hay tiempo después de Mauro, pues encantado de contestar a preguntas, pero bueno, quería comentaros, Daniel, las preguntas esenciales que nos hacíais, ¿no? La pregunta en concreto pues era muy concreta, ¿no? ¿Qué mercados realmente vemos o por dónde, qué mercados habría que apostar? Pues yo entiendo que hay que apostar en primer lugar por Estados Unidos, luego os diré por qué, luego China, Asia es un mercado emisor muy importante, pero inicialmente yo creo que en los estados iniciales, los mercados cercanos. Son básicamente nuestros graneros de español en España, que son, bueno, pues países de la Unión Europea y algún país nórdico, pero sobre todo centrado en la Unión Europea. Estamos haciendo prospecciones muy serias en India, que vemos como un gran mercado emisor a medio plazo. Estamos ya haciendo acciones de promoción comercial en la India. Luego nos sorprende el hecho de Costa de Marfil. Esto fue una conversación que hemos tenido con nuestra oficina en Costa de Marfil, que además, si veis abajo en este cuadro que veis en la parte inferior derecha, Costa de Marfil tiene más de medio millón largo de estudiantes de español en el año 2018. O sea que realmente lo único, este no es un sector presencial, es un sector más online. Luego otros mercados también, como puede ser Rusia, por la facilidad y la cantidad de ciudadanos, bueno, y
rusos que hay ya residiendo en España y más que van a venir, y Brasil como realmente pues, países potenciales emisores a medio plazo, ¿no? Entonces, realmente estas son las cuestiones. ¿Y por qué Estados Unidos? Eh, Si veis, menudo acento tiene. No sé dónde habrá aprendido su español como segunda lengua, pero realmente el acento, espero que haya sido alguno de los que vosotros estáis ahí al otro lado de la pantalla, pero realmente habéis tenido un estudiante avezado. ¿Por qué Estados Unidos y por qué en este momento? Estados Unidos vuelve a una política con el nuevo presidente recién elegido, el presidente Biden, electo, vuelve a una política que ya había mantenido, que va a volver a una política que había mantenido Barack Obama, en el sentido que, no sé si habéis oído el primer discurso que hizo tras, bueno, pues cuando después del conteo le eligieron, él ya se vio presidente, y entonces una de las cosas que citó fue que Jill, su mujer, ella es profesora, y dijo en alto y bien claro que hay una profesora en la Casa Blanca y que realmente pues todo va a haber un movimiento de apoyo a todo lo que es la educación. Y una de las políticas de Obama era precisamente internacionalizar a los estudiantes norteamericanos como con una finalidad de que adquieran herramientas de competencia a futuro. Si Estados Unidos, visiones, si Estados Unidos quiere competir en el mundo en un futuro, tiene que tener capital humano que conozca los distintos bueno, pues, países, culturas, elementos. Entonces, realmente esta es una de las cuestiones que por eso yo personalmente, que quizá es una apuesta que tengo, creo que va a haber un movimiento de bueno, pues de apoyar lo que es la internacionalización de, bueno, pues los estudiantes norteamericanos, ayudarles a los programas a través de programas de Study Abroad o ayudarles de alguna manera para que, bueno, pues adquieran estas habilidades, estos conocimientos fuera de su país y realmente, pues, tienen una capacidad económica tal que es uno de los mercados importantes que en este caso, ¿no? Pero viendo las tablas, además convergen de alguna forma con las ideas que os estoy intentando transmitir, pues el número de estudiantes de español en el mundo, pues al final Estados Unidos es de los primeros. Siempre los datos que nos da Ciele y el Cervantes es que al final en Estados Unidos va a ser el segundo país hispanohablante del mundo en el año 2050, digamos, ¿no? Luego, aquí el segundo, Brasil. Brasil, además, políticamente hace unos años se apostó por el español en los colegios. El problema es que ha habido una falta de capacidad de profesorado, de formar profesores que tuvieran estos conocimientos. Y bueno, eso ha sido siempre eh, un talón de Aquiles, digamos, para facilitar que el español haya podido progresar, pero bueno, los números ya veis que son realmente muy importantes. Por el Brasil se siente de alguna forma como una pequeña isla rodeada de lengua española, digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para ellos las capacidades en español, digamos, ¿no? Luego ya son mercados de proximidad y el caso de Costa de Marfil, que veis, por ejemplo, pues no hay un Cervantes,
se está viendo la posibilidad de que lo haya, pero bueno, eso ya trasciende de mis competencias, pero bueno, con ese número realmente se ve que hay un enorme interés. Y el sexto sería pues, Alemania, también otro mercado de proximidad. O sea que realmente la pregunta que nos hacíais directamente, ¿en qué países deberíamos hacer inversión publicitaria o dónde podríamos apostar los medios siempre limitados que tenemos? Pues, realmente yo creo los mercados de proximidad, porque además, bueno, estamos en un mismo entorno europeo y realmente de ahí saltar, yo creo, a Estados Unidos, China por los volúmenes, y luego experimentar otros potenciales emisores y ver, bueno, hablar con nosotros, pues nosotros tenemos en este caso pues, acciones, actividades de promoción comercial en distintos mercados, como puede ser este de Estados Unidos, que es un pack de 10 ferias, es un coste muy, muy reducido y realmente pues estamos atacando capilaridad dentro de lo que son el mercado norteamericano, ¿no? Y ya son las 6, yo no sé, Daniel, yo no sé si está por ahí Mauro, no quería, quería ver si está. No, por ahora no ha entrado todavía, son las 6 en punto. Fernando, si podemos, porque la presentación del discurso de Joe Biden no se ha escuchado, ¿vale? Y eso es porque al compartir pantalla debes aceptar un check que hay para compartir audio. Entonces, si mientras esperamos al ponente que nos falta, ¿podrías compartirnos de nuevo el discurso, pero esta vez con el audio? Sí, bueno, esto es pura propaganda electoral, es un discurso de uno de los terrenos. ¿Se oye? No, seguimos sin escucharlo. Debes quitar la pantalla completa, Quitar la pantalla. detener la pantalla y cuando vuelvas a darle a compartir, seleccionar el check del audio. Vamos a ver. Dejar de compartir. Vale, ahora estoy dejando de compartir. ¿Y ahora qué hago? Ahora, si le das a compartir pantalla, antes de seleccionar la pantalla que desees compartir, tienes abajo un check de compartir audio. Compartir. Se me había olvidado. Disculpar. Nada, nada. Nos puede pasar a todos. Seguro que todos nuestros espectadores lo entienden. Sí, vamos a ver si os lo pongo. Esto es, a ver qué os parece. Vosotros que sois los expertos del sector, quería a ver qué os parece. Vamos a ver si. No se oye nada. Ahora, Los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres, estudian para superarse y quieren aportar al único país que conocen y aman. Como padre, me inspira. Y como presidente, su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje. ¿Qué os parece el acento que tiene y cómo habla? Espectacular. A mí me parece que realmente, pues, no sé dónde habrá aprendido su español, pero realmente es notable. Espero que haya sido alguna de vuestras academias de idiomas. Este es un vídeo de una campaña de política sobre los Dreamers. Dreamers son los jóvenes que llegaban a Estados Unidos y que, bueno, pues el nuevo presidente Trump cortó en seco por todos los problemas de recortes en todos de migración. Y entonces, David, ¿me das paso cuando
cuando esté Mauro, si quieres. Sí, sí, en cuanto esté Mauro lo invitamos a la sesión. Lo único que pasa, por ahora no ha entrado. Como sabíamos que tenía cuestiones previas a las 6, en cuanto esté con nosotros llega, pero como me está pareciendo muy interesante lo que nos comentas, la verdad es que... Sí, o sea que de alguna forma la idea que se trasluce, que además que lo comentó el nuevo presidente, el futuro presidente Biden, es el sector educativo lo va a tener muy, muy, muy presente, porque además lo tiene al lado, es la primera dama la que está, bueno, pues directamente el sector educativo, lo que vino a decir es que el sector educativo está en este caso, sí, sí, dime, sí, sí, sí. Ah, Daniel, me dice Mauro, dice que lleva conectado más de 10 minutos, pero que no se le da paso por alguna razón. Íñigo también. Pues no me aparecen como panelistas. No aparecen. ¿Habéis entrado como panelistas? Sí. Vamos a ver. Daniel, ¿podrías mandar nuevamente a Claro, Mauro? claro. Se lo digo a mis compañeros, que lo manden en un segundo. Si no te importa. No, para nada. Al auditorio le pedimos perdón, son los problemas del directo. Sí, ya. Bien. Sí. Sí, vamos a... os van a mandar, no sé si me está oyendo Mauro, un nuevo enlace para que os podáis conectar en este caso correctamente. Vamos a ver. Esperamos 5 minutos y a ver si Mauro, si no se ha conectado, vamos a ver qué está pasando. Sí, ya están enviados, ¿verdad? Fernando, Daniel. vamos a reiniciar en un segundo los correos electrónicos, ¿vale? Tengo aquí a mi compañera María, me voy un segundo de la emisión y enseguida lo solucionamos, ¿vale? Perfecto. Yo, si queréis, vamos comentando nuevamente, os voy comentando algunas cuestiones que me he dejado en el tintero. Os van a conectar nuevamente. Niño, voy a seguir. Bien, bien, muy bien. Pues estamos en ello. Bueno, vamos al... Muy bien, perfecto. Pues bueno, si queréis vamos a continuar y me avisan, me avisa Daniel cuando ya estéis conectados. Entonces pasamos a comentar al final. Entonces, hablamos de nuevos mercados. Yo quería un poco ver lo que la nueva realidad hacia dónde nos ha llevado, ¿no? Nos ha llevado a pasar de un modelo presencial a un modelo prácticamente 100% online, digamos, ¿no? Luego hay otros modelos que ya se conocen, estos son modelos
pero que pueden ser como mercados alternativos, o al menos a mí me lo parece, es atraer estudiantes que nunca han participado en un programa presencial o directamente en destino, y realmente pues motivarlo o engancharlo a través de de cursos online o de plataformas online que luego le pueda animar en un momento dado a hacer o sea, que pueden ser una base de futuros clientes para nuestras academias, ¿no? Además, esto lo veo como una forma de... el online sirve también como una forma de fidelizar al estudiante y atender futuras necesidades que pueda tener. Una de las cuestiones que yo imagino que las escuelas, de las primeras cosas que habréis hecho al montar lo que son el modelo online o virtual, sería, bueno, pues comunicar a vuestros clientes presenciales que estáis online, o si tuvieran algún tipo de necesidad de, bueno, revamp, digamos, o ponerse al día en los conocimientos que hayan adquirido en el pasado, ¿no? Luego el tercer modelo que ya existe también, que es el intercambio virtual con experiencias con docentes de 2 o más países, pues para que, bueno, pues en este caso un estudiante pueda tener acceso a distintas pronunciaciones, por ejemplo, ¿no? O distintas experiencias. Luego también entiendo que esta es un área muy específica de la formación, que son, en algún caso, pueden ser mercados nuevos para algunas academias, como es el entornos corporativos, ofreciendo paquetes de formación a los responsables de recursos humanos de los grandes grupos internacionales, por ejemplo, que operen en Latinoamérica, digamos, ¿no? Sobre todo en este caso, pues a lo mejor por temas de horario, para las empresas asiáticas, Oriente Medio, que tengan, bueno, pues que estén vendiendo, en este caso, pues en Latinoamérica. Siempre pongo el caso de una gran empresa coreana que se acercó a nosotros, pues estaba buscando contenidos para sus equipos de comunicaciones telefónicas y sus tabletas, y buscaba proveedores de contenidos de todo tipo porque pensaban que podían vender en mejores condiciones si sus equipos tenían a su vez aplicaciones o contenidos ya directamente en español. Entonces, bueno, pues realmente España ocupa una posición intermedia entre Asia y América que puede dar lugar a esto, ¿no? Y lo que os comentaba de lo de fidelizar los clientes, yo me imagino que lo hemos hecho, que es preguntarles que sepan que ya estamos online, que estamos, que podemos servirles también, porque muchos de vosotros, bueno, pues prácticamente, como la gran mayoría de los centros educativos, es bastante nuevo al online, digamos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ahí hay una labor por hacer, que, bueno, pues volver a recabar lo que han sido antiguos. Bueno, Fernando, ya tenemos a Mauro. Bueno, fenomenal. Pues oye, ya lo hemos conseguido. Perdonar por... Y a Íñigo. Debe ser el efecto del telonero, Mauro. Discúlpame, ya sabes que al final el telonero siempre quiere tener más protagonismo. Pero, oye, sin más, Daniel, si quieres, presentas tú a Mauro. Sí, muchas gracias. Lamentamos la incidencia, no sabemos qué ha pasado porque casi que podemos reenviar el mismo enlace que ya tenemos enviado, pero bueno, problemas del directo, lo lamentamos muchísimo, tanto a Mauro como a Íñigo. Para que nuestros asistentes lo recuerden, tenemos con nosotros a Íñigo Gil Casares Armanda, que es director de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales del ICEX, y a Mauro F. Guillén, que es titular de cátedra de Zanchman y de Gestión Internacional en la Wharton School.
doy paso a ello sin más dilación porque se nos va el tiempo. Así que muchas gracias Mauro, por participar y por estar con nosotros, y todo tuyo. Paso yo entonces adelante, ¿no? Uh-huh. Bien, simplemente lo que ocurrió es que me llegó el enlace como participante, no como panelista. O sea, he estado mirando todos los emails y no había manera de hacerme escuchar. Supongo que se me ve bien y se me oye bien, ¿verdad? Sí, en estos momentos estoy hablando desde Filadelfia, desde el sótano de mi casa, y tengo entendido que tenemos ahora 45 minutos, 46 minutos, y me gustaría, por supuesto, hacer esto de manera interactiva, pero veo que los participantes, que son 63 en total, no pueden abrir micrófono, ¿no? O sea que voy a hacer la participación de otra manera, si os parece. Voy a comenzar ahora a compartir pantalla. Esto me lleva 2 pasos porque tengo a su vez 2... no, me tenéis que hacer co-host. No, si no, no puedo compartir pantalla, Daniel. No me deja compartir. Sí, además te lo tiene que hacer Fernando. Fernando es ahora mismo el anfitrión de la Fernando, jornada. por favor, en la lista de participantes, si me encuentras a mí, Mauro Guillén, haces clic ahí y te da la opción de hacerme Incluso aquí coanfitrión. en su foto, Fernando, si le pulsas a los 3 puntitos sobre su foto, te va a aparecer el listado y puedes darle el anfitrionazgo. Mientras tanto, voy a seguir hablando. Estoy encantado de poder participar en este evento. Yo llevo colaborando con el ICEX durante ya casi 30 años. O sea, comencé en el año 92, 93 y participo con mucha frecuencia en muchos eventos físicos y ahora, por supuesto, virtuales. Y también tengo un curso online sobre internacionalización de la empresa, además de otro curso online sobre la nueva economía global digital, que también son cursos del ICEX. Me dice Fernando ahora, y por supuesto, Fernando, muchas gracias por la invitación, que ahora ya puedo compartir, y es cierto. Entonces voy a empezar a compartir y por favor avisarme, abrís micrófono y me decís si hay algún problema. Todavía no vais a poder ver las transparencias bien porque, como tengo 2 monitores, 2 pantallas, pero ahora supongo que ya sí las podéis ver bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, fantástico. Bueno, pues entonces, déjame aquí, ya te digo, Zoom es una plataforma magnífica, pero tiene este problema de que si tienes 2 monitores, entonces tienes que hacer varios pasos para compartir pasajes. Bueno, la presentación que quiero hacer es la siguiente, el nuevo paisaje económico y empresarial a raíz de la pandemia, ¿no? Yo llevo viviendo aquí en Estados Unidos ya la friolera de 38 años. Yo crecí en España, hice la carrera económicas en España y luego me vine aquí a Estados Unidos a hacer el doctorado. Y desde entonces trabajo, vivo, tengo mi familia aquí, por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, el primer punto que me gustaría hacer sobre cuáles son las características de este nuevo panorama empresarial y económico en el mundo es que cuando lees en los medios, ¿no? En la prensa, en la televisión, etcétera, pronósticos sobre qué es lo que puede ocurrir a raíz de esta pandemia, bueno, pues te encuentras con vaticinios tales como los que veis en pantalla en estos momentos, de los cuales yo creo que solamente uno es cierto, que es el primero. Es obvio que estamos entrando en una nueva era de cambio tecnológico. Fijaros lo que está ocurriendo. En los últimos meses, personas que nunca pensaron emplear plataformas digitales ahora lo están haciendo. Para comprar, para realizar compras, para trabajar, para jugar, para aprender los estudiantes y también para relacionarnos socialmente. Claro, antes de la pandemia ya existía un porcentaje muy elevado de la población que hacía esas cosas, pero no era el 100%. A raíz de esta pandemia nos estamos acercando para muchas de estas plataformas digitales ya a prácticamente lo que es la totalidad de la población. El segundo pronóstico que se ve en pantalla yo creo que es un pronóstico exagerado, eso de que estamos asistiendo al final de los desplazamientos entre el hogar y el lugar de trabajo, con toda esta tendencia del trabajo remoto, a la cual me voy a referir con un poco más de detalle dentro de unos momentos. Yo creo que esto es una exageración porque la situación en la que estamos ahora, en la que la inmensa mayoría de los trabajadores de oficina trabajan desde el hogar, es insostenible. O sea, esto por varios motivos es insostenible y voy a referirme a ello en unos momentos, como decía. La tercera pronóstico o vaticinio que me parece absolutamente exagerado es el que a raíz de esta crisis vamos a ver la destrucción, el final del comercio minorista. Y vuelvo a repetir, aquí también en el comercio minorista lo que vamos a ver son modelos híbridos que van a combinar las ventas online, o sea, el comercio electrónico,
con el comercio minorista físico en las tiendas físicas. Y luego, por último, hay este otro pronóstico ya incluso mucho más general de que esta crisis representa una marcha atrás en el proceso de globalización. Y francamente me parece una absurdidad completa y total decir esto, porque yo creo que precisamente esta pandemia agudiza las tendencias globalizadoras en el mundo, agudiza o intensifica esos procesos de globalización. Y fijaros, hay dos tipos de pandemias que se han producido a lo largo de la historia. Hay pandemias que han hecho que la historia cambie de curso, es decir, que las tendencias que existían con anterioridad a la pandemia quedaron quebradas, quedaron afectadas e incluso se revirtieron, como por ejemplo la plaga de Justiniano ya hace 1400 años o la peste negra un poco más recientemente, hace 800 años. Bueno, esta pandemia, la que estamos viviendo en estos momentos, es más bien un gran acelerador de cambios, de tendencias que ya se venían produciendo. Y yo creo que esto es fundamental para entender cuáles pueden ser las consecuencias económicas y empresariales de esta pandemia, ¿no? Bueno, entre estas macroaceleraciones a raíz de la pandemia, vemos, por supuesto, el tema de la deuda soberana, de la deuda de los gobiernos en el mundo. Esta pandemia ha acelerado esa tendencia que ya venía de antes de una mayor acumulación de deuda pública. En segundo lugar, continúa esta pandemia y agudiza en muchos casos esa tendencia a tipos de interés muy reducidos, cercanos a cero. También esta pandemia introduce nuevos incentivos que aceleran la automatización y, por tanto, también el desempleo tecnológico, ya no solamente en el sector manufacturero, sino también en el sector de servicios, incluyendo, por cierto, los servicios educativos, la universidad, etc. Es una pandemia también que acelera el envejecimiento de la población y a esto puede parecer contraintuitivo, pero no lo es. ¿Por qué se envejece la población más aceleradamente a raíz de esta pandemia? Bueno, pues muy sencillo. Las parejas jóvenes que pensaban tener hijos ahora van a posponer tener esos hijos. ¿Por qué? Por la incertidumbre económica, por lo que pueda venir y sobre todo porque algunos de ellos a lo mejor han perdido su puesto de trabajo. Y como sabéis, el mero hecho de que las parejas jóvenes pospongan tener los bebés que planean tener, eso hace que caiga la tasa de natalidad y que, por consecuencia, se acelere el envejecimiento de la población. Mercados emergentes. Yo creo que Fernando antes se estaba refiriendo sobre todo a los asiáticos. Miren, hay una cosa muy sencilla aquí, y es que ya sabíamos que los mercados emergentes iban a representar cada vez un porcentaje mayor de la economía global, del consumo, de la inversión, de la actividad económica. Esta pandemia no hace más que acelerarlo en el caso de los países asiáticos. Porque fijaros lo que ha ocurrido desde Corea del Sur hasta China, Taiwán, Vietnam y luego ya en el extremo de la región Pacífico. COVID-19 y fijaros dónde está Taiwán y también muy pocas hospitalizaciones. Y, por supuesto, las economías, cuando la pandemia no es tan feroz o tan virulenta o tan devastadora como lo está siendo en India, como lo está siendo en Europa, como lo está siendo en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, entonces la economía no se puede recuperar. Es decir, que la economía avanza, esto lo estamos viendo muy claramente en estos últimos meses, cuando la pandemia se controla. Y cuando hay un descontrol, hay un nuevo repunte, hay una nueva oleada de la pandemia, la actividad económica sufre. Luego, por tanto, el auge de los mercados emergentes de Asia, desde Corea del Sur al norte, pasando por Vietnam, pasando por Taiwán, China, etcétera, pues esos mercados van a crecer más en relación a lo que nosotros vamos a crecer, o en nuestro caso a decrecer, que en el pasado. Y luego, por supuesto, la otra aceleración que yo creo que se va a producir inevitablemente a raíz de esta pandemia es el nacionalismo, el populismo y el proteccionismo. Bien es cierto, como dice Fernando, que la elección de Biden, la victoria electoral de Biden hace 2 semanas, que por cierto se declaró aquí en Filadelfia, donde resido, que es, como sabéis, la ciudad más poblada del estado de Pensilvania, es evidentemente un posible punto de inflexión en esa tendencia. Pero tampoco debemos exagerar el efecto que puede tener esta victoria de Biden, porque no olvidemos que
tiene una mano atada, por lo menos una mano atada detrás de la espalda, en el sentido de que es muy probable que el Senado siga bajo control del Partido Republicano. Y luego también no olvidemos que hay líderes nacionalistas, populistas y muy proteccionistas en varias de las más importantes economías del mundo, incluidas Turquía, Rusia, Brasil, etcétera. Y, por supuesto, también tenemos China, que dista mucho de ser un país democrático y en el cual el nacionalismo está cada vez más de moda. Bueno, ¿cómo está cambiando el sector empresarial? A mí me gustaría invocar aquí los resultados de una encuesta que se realizó en Estados Unidos a los directores financieros de las empresas. Espero que se pueda ver el cursor de mi computadora cuando apunto a ciertas partes de la pantalla. Si no, Fernando, por favor, me lo comunicas. Y quiero resaltar de esta encuesta que se realizó a los directores financieros de empresas norteamericanas a finales de abril, principios de mayo y principios de junio de este año. 3 preguntas. La primera era si pensaban que sus empresas iban a convertir el trabajo remoto en una opción permanente para aquellos puestos de trabajo que lo permiten. Y como veis, una proporción pues aproximadamente del 50% respondía afirmativamente. La segunda pregunta es si a raíz de esta pandemia las empresas iban a acelerar sus procesos de automatización y de introducción de nuevas formas de trabajo. Y como ven, pues aquí también un porcentaje bastante estable a lo largo de esas semanas de aproximadamente un 40%. Y luego, por último, si las empresas iban a reducir el número de metros cuadrados de espacio de oficina que tienen alquilado o en propiedad a raíz nuevamente de esta pandemia y, por supuesto, de la tendencia hacia el trabajo remoto. Y vemos que, bueno, pues con algunos altibajos, aproximadamente un 30%, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos, por supuesto, que van a suponer una transformación, desde mi punto de vista, muy profunda de lo que es el entorno empresarial y económico en el mundo. Lo que voy a enfocarme es en el impacto que todo esto está teniendo sobre el mundo del trabajo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de esta pandemia, evidentemente, estamos viendo cambios tecnológicos en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la obsolescencia del conocimiento, es decir, que el conocimiento pierde valor mucho más rápido porque hay mucha innovación, mucha invención, muchos avances científicos, muchos avances tecnológicos. Es decir, que el conocimiento adquirido hoy, en muy poco tiempo puede perder su vigencia si esa persona no reverderece sus conocimientos. Y luego, en segundo lugar, la intrusión de las plataformas digitales en todas las facetas de la vida, ¿no? Estamos empleando en estos momentos una plataforma digital para comunicarnos, estamos trabajando, pero también para realizar compras, también para jugar los niños, también para aprender los estudiantes y, por supuesto, también para mantener relaciones sociales o iniciar relaciones sociales. Las plataformas digitales no van a desaparecer, esto es un cambio permanente y son plataformas digitales que yo espero que pensemos sobre ellas no como un sustituto de la manera en la cual hacíamos las cosas antes, de la manera en la cual comprábamos, trabajábamos, aprendíamos o jugábamos, sino más bien como una tecnología que puede ayudarnos a ser más creativos, más productivos, una tecnología que al fin y al cabo puede abrir nuevos horizontes, ¿no? Para aumentar nuestro nivel de vida y nuestra calidad de vida. Y luego, por otro lado, los cambios que están convergiendo también en una nueva situación en el mundo, todo lo que tiene que ver con el trabajo, son cambios sociales y demográficos. Por un lado, tenemos un crecimiento inusitado de la esperanza de vida, con lo cual, bueno, pues una persona que cumple 65 años puede pensar en jubilarse, pero claro, por término medio, esa persona en Europa o en Estados Unidos, pues su esperanza de vida es otros 25 o 30 años. Y en el caso de las mujeres, 35 años más. Claro, 30 o 35 años es otra vida, ¿no? Es otra vida laboral. Yo creo que, sin lugar a dudas, caminamos hacia una situación en la cual la vida va a ser tan larga para un porcentaje cada vez mayor de la gente, que no vamos a tener no solamente 3 o 4 trabajos a lo largo de nuestra vida, sino que a lo mejor vamos a tener 2 o 3 carreras, ¿no? Es decir, que durante un periodo de 25 años seremos herreros y durante los 25 años siguientes seremos panaderos y luego los últimos 25 años de nuestra vida a lo mejor somos pasteleros, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que empezar a pensar en un replanteamiento de lo que es esta idea decimonónica del siglo XIX, que se inventó en Alemania por parte del canciller Bismarck,
de que la vida progresaba en 3 etapas, ¿no? En la primera jugábamos y aprendíamos, en la segunda trabajábamos, en la tercera nos jubilábamos. Bueno, yo creo que esto es una invención que es absurda, o sea, no tiene ningún sentido en estos momentos cuando, en lugar de vivir por término medio 45 años, que era lo que se vivía en Alemania, en la Alemania de Bismarck hace 150 años, ahora en el siglo XXI, evidentemente, cuando la esperanza de vida es por término medio de 75 años para los varones, pongamos, y de 80 o 81 para las mujeres, y vuelvo a repetir, eso es esperanza de vida al nacer, claro. Si alguien llega a los 65 años será por algo, porque está en mejor forma, y a partir de ahí tiene todavía otros 30 años más, es decir, que puede llegar hasta los 90 o 95 por término medio. Yo creo que tenemos que pasar a una situación en la cual el mercado de trabajo tenga la suficiente diversidad como para mantener activos a personas que tengan 70 años, que tengan 80 años e incluso que tengan 90 años. Y francamente, es la única solución viable para abordar el problema de las pensiones, entre otros muchos problemas. Es decir, eso de jubilarse a los 60 años, a 65, en estos momentos en el mundo no tiene absolutamente ningún sentido. Y por supuesto, en el futuro inmediato, pongamos de hoy a 5 años o 10 años, todavía tiene menos sentido. Y a no ser que cambiemos ese tema de la edad de jubilación, no va a haber manera de cumplir con las promesas que se han hecho de pagar pensiones a un porcentaje cada vez mayor de la población, puesto que cada vez tenemos menos bebés. Pero hay otro tema que yo creo que es muy importante tener en cuenta y que quiero recalcar sobre este punto de los cambios sociales y demográficos. Y es que una persona en estos momentos que tiene 65 años, pongamos en España, o en Estados Unidos, o en Francia, no es lo mismo que una persona que tenía 65 años hace 40 años. Es decir, que hoy nos mantenemos en muy buena forma mental y muy buena forma física durante más tiempo en nuestras vidas. Con lo cual, una persona que tiene 65 años o que tenga 70 años hoy es el equivalente de una persona que tenía 50 años hace 40 años, ¿no? En los años 90, pongamos. Es decir, que yo creo que tenemos que recalibrar la manera en la cual pensamos sobre las distintas fases de la vida y sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos en los cuales hay tanto cambio tecnológico, la tasa de obsolescencia del conocimiento se ha acelerado tanto, precisamente en estos momentos vamos a tener que volver a la escuela, vamos a tener que volver a la universidad varias veces durante nuestra vida. O sea, esa idea de que para cuando cumplíamos 22 o 23 años los que íbamos a la universidad ya habíamos aprendido todo lo que había que aprender en la vida y que ya no tenía ningún sentido eso de seguir estudiando, sino que ya a partir de entonces era trabajar con el horizonte de en algún momento jubilarse, esa concepción de la vida tenemos que abandonarla y cuanto antes la abandonemos, mejor. Mejor por 2 motivos, como decía antes, para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, número 1, y número 2, para tener una economía que realmente sea competitiva. Porque lo que no podemos hacer es hoy intentar competir en esta economía global con una población que se formó hace 30 años. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, que sobre todo en estos momentos en los cuales vivimos tanto tiempo, vamos a tener que volver a estudiar varias veces porque, vuelvo a repetir, el conocimiento está cambiando de manera muy acelerada. Claro, esto ningún político te lo va a contar. Eso lo cuento yo, que soy lo más lejano a un político. Soy un académico que vivo en mi Torre de Marfil y que hago investigación sobre lo que está ocurriendo en la economía global. Un político nunca lo va a decir porque un político solamente piensa en los próximos 2 años o en los próximos 4 años, en la duración del ciclo electoral. Pero esto es un problema muy grave y si no cambiamos nuestra manera de pensar sobre las distintas fases de la vida, vamos a tener unas dificultades muy grandes, yo creo, para poder adaptarnos a la nueva economía global. Y luego, el último punto que quería hacer sobre cambios sociales y demográficos, yo creo que es bien importante. Y es que cada vez tenemos generaciones de jóvenes más pequeñas en términos numéricos, porque la tasa de la natalidad está cayendo, ¿no? Ahora, son unas generaciones jóvenes hiperconectadas, que ya prácticamente no se hablan cara a cara, sino que el 80% de su comunicación con sus pares, con otros miembros de su propia generación, se verifica a través de plataformas digitales. Y son personas que se sienten muy cómodas aprendiendo a través de plataformas digitales y también se sienten muy cómodas trabajando, o sea, llevando a cabo ciertas tareas en plataformas digitales. Os puedo decir que en los últimos 8 meses yo solamente he estado haciendo formación o enseñanza
a través de plataformas digitales, es decir, no he enseñado en el aula durante los últimos 8 meses. Y os puedo decir que entre la generación joven, de gente que tiene entre 20 y 30 años, que he estado enseñando, están encantados con la enseñanza a través de plataformas digitales. Y es más, creo que cuando podamos otra vez volver a dar clase en las aulas, los estudiantes nos van a reclamar que un porcentaje muy importante de los cursos que ofrecemos, quizás un 30 o un 40% se ofrezcan a través de plataformas digitales, de manera online. ¿Por qué? Bueno, pues porque les da más flexibilidad, porque están acostumbrados a aprender de esa manera y a interactuar entre ellos de esa manera. Y porque el medio digital al final pues te da ciertas ventajas. Por ejemplo, he observado que los estudiantes más introvertidos no suelen participar, no suelen hacer preguntas, no suelen levantar la mano en el aula física. Pero, sin embargo, en la plataforma digital veo que muchos que son más bien introvertidos participan, levantan la mano, hacen preguntas. Y no solamente eso, tengo un 80% de participación. El 80% de los alumnos en una clase participan. Mientras que en el mundo prepandémico, con enseñanza en el aula, participan a lo mejor un 30%, un 35%, si acaso. Bueno, voy a profundizar un poquitito más en el trabajo remoto y en los próximos minutos, Fernando, si te parece bien, voy de hecho a involucrar a la audiencia de una manera que vas a ver en estos momentos que tiene que ver con plataformas tecnológicas y espero nuevamente que se me esté escuchando bien y que se vea todo bien. Si no, por supuesto, abres micrófono y me comentas. El trabajo remoto, ¿no? ¿Por qué decía antes que me parece absolutamente irrealista el que continuemos como estamos en estos momentos? Es decir, que prácticamente el 100% de los trabajadores de oficina están trabajando desde el hogar. Bueno, pues porque creo que después de estos primeros 8 meses de este gran experimento en todo el mundo, nos hemos hecho, yo creo que queda claro, se ha puesto de manifiesto cuáles son las ventajas, los pros y los inconvenientes o los contras del trabajo remoto. Por un lado, evidentemente las ventajas son la flexibilidad, quizás que el café que te puedes hacer en casa sea mejor, la facilidad para la conciliación entre la vida laboral y la familiar, que puede ser bueno o beneficioso para el medio ambiente y que a las empresas les puede dar una reducción en costes. Claro, pero las desventajas también han quedado bien claras, ¿no? Durante los últimos meses. Muchos trabajadores dicen que se sienten solos, hay agotamiento, en inglés burnout, hay mayores niveles de estrés. Las empresas están informando de que se les presentan problemas serios de coordinación de esa fuerza de trabajo dispersa, ¿no? Distribuida geográficamente en la forma de trabajo remoto. Y luego, por último, las empresas que han estado contratando, que hay muchas, no olvidemos que hay empresas que han visto la demanda de sus productos y servicios crecer a raíz de esta pandemia, sobre todo las tecnológicas, por supuesto, pero también todas las que fabrican y venden productos de primera necesidad. Bueno, problemas a la hora de incorporar nuevos empleados. ¿Cómo incorporas a la empresa un nuevo empleado cuando todo el mundo está trabajando desde el hogar? ¿Cómo inculcas la cultura organizativa en esa persona? Luego, yo creo que claramente vamos a tener que reconsiderar esto del trabajo remoto. Y aquí, Fernando, me gustaría que la gente participara de la siguiente manera. Como estáis fuera de Estados Unidos, si podéis abrir otro navegador y ponéis esto que veis acá, Polev, que es Paul Everywhere, pero no, polev.com, luego la barrita 2030 Book. Y ahí os va a aparecer esta pregunta y podréis seleccionar una de las 4 opciones. Y me gustaría ver qué es lo que pensáis. Y la pregunta, o sea, recordar otra vez, abrir un nuevo navegador, no el mismo que estáis empleando para ver esta presentación, abrir uno nuevo y poner esto que veis aquí arriba, y luego os aparecerá la pregunta y podréis responder. Y la pregunta es, después de que pase esta pandemia, ¿qué ocurrirá con el trabajo remoto? Y os doy 4 opciones. ¿Seguiremos trabajando al 100% desde el hogar? ¿Se consolidará un modelo híbrido de trabajo desde el hogar y en la oficina? ¿Se volverá primordialmente a trabajar en la oficina? Y por último, ¿se volverá a trabajar al 100% en la oficina? De momento hay solamente una persona que haya votado, o sea que voy a esperar, digamos, medio minuto a ver si hay 2 personas ya. Vamos a ver si podemos aumentar el número de votos aquí. No voy a declarar quién es el ganador de la elección hasta que se hayan contado todos los votos. De momento han sido 10 personas. Vuelvo a repetir, tenéis que abrir un navegador, o sea, un browser, un navegador, y introducir esta clave y vais a ver la pregunta, entonces podéis votar. Fernando, no hay problema, ¿verdad? No sé si lo has intentado. Abre el micrófono. Fernando o Daniel. Mauro, perfectamente. Y además he hecho ya mi voto.
Muy bien, perfecto. Espero que no se haya visto mi voto. No, esto es completamente anónimo, ¿eh? También. Yo ahora os voy a presentar los resultados. De momento solamente ha habido 12 personas que hayan votado. Vamos a esperar un poquito más, si os parece, 13, 14. Animaros a votar porque así vamos a poder ver cuál es la temperatura entre todos vosotros sobre... Vamos ya por 20, parece. Vamos a esperar un poco más, Fernando, si te parece, ¿eh? Por cierto, esta es una de las ventajas de las plataformas digitales. Puedes estar haciendo una presentación a 1000 personas o 2000 personas y puedes hacer ciertas cosas para involucrarlas, ¿no? Yo personalmente soy un gran... apoyo completamente todas las iniciativas que tengan que ver con el aprendizaje a distancia digital, con estas plataformas que cada vez ofrecen más funcionalidad, ¿no? Y versatilidad a la hora de poder establecer una relación fructífera entre alumno y profesor. Llevamos 25 de momento. Vamos a esperar un poco más, Fernando, si te parece, porque todavía tenemos 21 minutos, ¿eh? Y sí me gustaría quizás reservar, si quieres, un poco de tiempo por si hay alguna pregunta, y a lo mejor tú tienes mismamente alguna pregunta. Tendremos 25 respuestas, 26. Vamos a animaros. A ver si por lo menos tenemos... ¿cuánta gente hay apuntada? En estos momentos son... Bueno, 66 personas. Aquí estamos ya cerca. Bueno, entonces la opción B parece que va a ser la ganadora, ¿no? Ninguno de los dos extremos, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que el extremo de volver 100% a la oficina, eso no va a ocurrir. Y tampoco el otro. Y lo digo por la interacción entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Es decir, por un lado, la oferta, aquí en este lado, son lo que las empresas puedan ofrecer a los trabajadores en términos de condiciones de trabajo. Y yo creo que las empresas van a estar interesadas en atraer talento, entre otras cosas, a partir o a través de ofrecerles un modelo de trabajo más flexible en el cual puedan quedarse en casa algún día a la semana. Y por otro lado, yo creo que los empleados pues también van a exigir ese tipo de flexibilidad. Luego, por tanto, por los dos lados, las empresas y los trabajadores, yo creo que va a haber más, vamos a tener un modelo híbrido, ¿no? Esa es la opción ganadora, parece. Yo creo que la tercera opción, que es en realidad una subsección de la opción B, que se volverá primordialmente a trabajar desde la oficina o en la oficina, yo creo que eso, sobre todo para ciertos tipos de trabajo de oficina, va a ser cierto, ¿no? Es decir, que sí, salvo, nuevamente, que a lo mejor un día a la semana, quizás 2 días a la semana, esos empleados trabajen desde el hogar, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos al final el resultado. Ha habido alguien que ha dicho que vamos a estar trabajando al 100% desde el hogar. Bueno, yo creo que la probabilidad es relativamente baja. Supongo, Fernando, que podéis ver los resultados, ¿verdad? En pantalla. Confirmado. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la manera, desde mi punto de vista, más razonable de plantearnos esta transformación, ¿no?, que estamos viendo? Bueno, pues yo creo que en lugar de pensar en términos de trabajo remoto, lo que tenemos es que pensar en términos de trabajo inteligente, ¿no? Es decir, modelos híbridos, equipos virtuales, cada vez más las empresas, las organizaciones se trabaja en equipo. Tratar no de emplear o de poner en la práctica una tecnología u otra tecnología, sino más bien de enfocarse en maximizar la creatividad y la productividad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso? Bueno, pues puede ser un modelo que sea al 100% remoto o al 100% en la oficina, o puede ser un modelo híbrido. Pero yo creo que hay que considerar la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento. Y es un instrumento para tratar de maximizar la creatividad y la productividad. Y yo creo que lo que vamos a ver van a ser modelos distribuidos, ¿no? Geográficamente, es decir, con empleados de la misma empresa que colaboran entre sí, localizados en distintos puntos, no solamente de una ciudad, sino también incluso del planeta, y voy a hablar de eso en un momentito. Va a haber más especialización por tareas. Yo creo que va a haber también toma de decisiones y de la iniciativa en la cual va a estar mediada a través de la tecnología. Y, por supuesto, también integración de tareas que se verifiquen en distintos lugares. Ahora, yo creo que tenemos que aquí también hacer un par de llamadas de atención muy importantes sobre toda esta cuestión del trabajo remoto o de los modelos híbridos a los que me refería antes. En primer lugar, tema de la ciberseguridad. Esto es un problema bien gordo. En una encuesta que se hizo aquí en Estados Unidos a los jefes del Departamento de Informática de las empresas en el mes de abril, respondieron que el 30% habían fortalecido los protocolos de ciberseguridad. Bueno, lo que tenemos es
empleados de la empresa trabajando desde el hogar, accediendo a bases de datos sobre clientes, sobre proveedores, sobre empleados, pero no desde la empresa, sino desde su hogar. El 29% relajaron los protocolos de ciberseguridad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque de lo contrario no iban a poder esos empleados realizar sus tareas. ¿Por qué? Pues porque no tenían en su casa el ordenador o los equipos o el software adecuados para cumplir estrictamente con todos los protocolos de ciberseguridad de la empresa. Lo podían hacer desde la oficina, pero no desde el hogar. Y un 36% no lo cambiaron. Esto es un problema, vuelvo a repetir, porque las empresas se están arriesgando a que haya fugas o problemas con sus datos, sobre todo los que son más sensibles. Y aquí vamos a tener que, evidentemente, tomar decisiones muy importantes sobre el equipamiento, tanto de hardware como de software, como de la propia conexión de Wi-Fi en los hogares, si es que vamos a seguir teniendo empleados trabajando desde el hogar. Pero la segunda cuestión yo creo que es la más importante y creo que para este tipo de audiencia, los que os dedicáis aquí a la enseñanza de idiomas a lo largo y ancho del mundo, yo creo que es muy importante. Y es que vamos a presenciar, yo creo, a raíz de esta gran experiencia, de este gran experimento por el que estamos pasando ahora de trabajo remoto, vamos a asistir al surgimiento, por primera vez, yo creo, de un mercado global de talento. Me explico. Yo voy al hospital aquí en Filadelfia y el doctor me toma una imagen de resonancia magnética o una radiografía, un rayos X, porque tengo, no sé, creo un hueso roto. Y esa radiografía no se interpreta aquí en Estados Unidos, sino que se envía a India y en India hay un radiólogo que hace una primera interpretación de esa radiografía y envía su interpretación a mi doctor aquí en Filadelfia. Esto es lo que se llama comercio internacional de tareas. También se verifica con el software, es decir, que ingenieros localizados en distintas partes del mundo contribuyen a la creación de una determinada aplicación de software. Y también, por supuesto, se verifica con la educación a distancia, ¿no? Yo en estos momentos pues podría estar dando clase a un grupo de estudiantes chinos sin moverme aquí del sótano de mi casa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues por el lado de la oferta, yo creo que lo que va a ocurrir es que aquellas personas que son talentosas, que tienen destrezas o conocimientos únicos o diferenciados, van a poder acceder a puestos de trabajo en cualquier lugar del mundo. Imaginaros una empresa que está en Singapur y necesita un experto en marketing. Ya tienen 5 o 6 personas en plantilla expertas en marketing, pero necesitan un sexto o un séptimo. Y resulta que encuentran a la persona ideal para cubrir esa vacante en Francia. Bueno, pues a esa persona que está en Francia le pueden decir, mira, te puedes mudar a Singapur, pero no nos importa que te quedes en Francia, porque así además tenemos ojos y orejas y oídos en el mercado francés, y trabajas remotamente, ¿no? Para nuestra empresa, es decir, estás en plantilla de nuestra empresa, pero en Francia y trabajas desde tu hogar en colaboración con el resto de nuestro equipo de marketing que está situado en Singapur. Es decir, que aquellas personas en el mundo que tienen conocimientos específicos diferenciados se van a beneficiar de esta creación, de este surgimiento de un mercado global de talento. Y luego, por otro lado, por el lado de la demanda, hombre, las empresas yo creo que esto les interesa, ¿no? Porque podrán acceder a nuevas fuentes de talento. Y fijaros además que en un momento en el cual, como sabéis muy bien, hay mayores restricciones y mayores reticencias hacia la inmigración, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que es algo que, francamente, no creo que desaparezca totalmente, incluso con el presidente Biden. Bueno, pues como sabéis, hay muchas empresas, sobre todo tecnológicas en el Valle del Silicio, que se quejan de que no pueden traer a Estados Unidos todo el personal técnico y tecnológico que necesitarían de India, de China, de Europa, etcétera. Bueno, pues en una era en la cual tenemos cada vez más restricciones a los flujos migratorios, pues bueno, el mercado global de talento, a través de plataformas digitales en forma de trabajo remoto, pues va a permitir sortear ese obstáculo, ¿no?, de las mayores restricciones a la inmigración. Luego, por tanto, desde muchos puntos de vista, pero tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, yo creo que estamos asistiendo al surgimiento por primera vez de un mercado global de talento que yo creo que va a transformar las relaciones entre el empleado y la empresa, ¿no? Entonces, dejadme hacerles esta segunda pregunta, nuevamente en el mismo lugar donde encontrasteis la anterior, vais a ver ahora esta, que es la siguiente. ¿Estaría dispuesto a trabajar remotamente para una empresa localizada en otro continente, trabajando siempre desde el hogar?
Y ahí os pongo la típica escala de 5 puntos de si estáis muy de acuerdo hasta si estáis muy en desacuerdo con esa afirmación, ¿no? Pensar en cada uno de vosotros. ¿Estaríais dispuestos? ¿Hasta qué punto estaríais dispuestos? ¿No? ¿Estáis muy de acuerdo o estáis, por el contrario, muy en desacuerdo con esa posibilidad? ¿De acuerdo? Vamos a esperar, Fernando, si te parece, un momentito. Espero, Fernando, que hayas podido votar ya. Lo confirmo, Mauro. Claro, aquí no quiero influir las respuestas, pero imaginaros, por ejemplo, que una empresa te proponga que puedes trabajar el resto de tu vida desde Tahití y que te pagan el mismo sueldo que si estuvieras viviendo en Londres, trabajando desde tu casa en la bahía de Bora Bora, ¿no? Esta es una manera de visualizar hasta dónde podría llegar esto. En ese caso, Mauro, lo presencial sería lo determinante, desde luego. Vamos a ver cómo vamos de respuestas. Fíjate, la verdad es que normalmente cuando se ponen este tipo de escalas, ¿no? Porque aquí las escalas son crecientes o decrecientes en acuerdo o desacuerdo según vayas hacia arriba o hacia abajo, normalmente los extremos no suelen ser los más poblados. O sea, los más poblados suelen ser el B, el C y el D, ¿no? Y entonces la distribución de respuestas se va o hacia la B o hacia la D, dependiendo de cuál sea el clima de opinión en el grupo. Pero ya veo que aquí hay 2/3 partes de las personas que han votado que están muy de acuerdo con eso. Es decir, que estarían dispuestos, muy dispuestos a trabajar de manera remota para una empresa localizada en otro continente en el mundo. Bueno, francamente, yo creo que es por ahí por donde van los tiros. Por ahí es por donde yo creo que va la evolución del mercado de trabajo, sobre todo, vuelvo a repetir, para personas que tengan conocimientos o destrezas diferenciados, ¿no? Para personas que pueden cumplir o desempeñar un papel, un trabajo dentro de las empresas para el cual se necesita talento y para el cual se necesita ese tipo de cosas. Luego, por tanto, ¿cuáles son los cambios a medio plazo que yo veo, ¿no? en esa transformación del mundo del trabajo a raíz de esta pandemia? Bueno, pues bueno, estas son mis predicciones. Veremos dentro de 5 años si se cumplen o no. Lo primero es que vamos a tener trabajo remoto, pero en un modelo híbrido. Es decir, que no vamos a seguir trabajando al 100% desde el hogar, sino que vamos a ir a la oficina o a alguna oficina de la empresa 1 o 2 días a la semana, quizás 3, y el resto vamos a trabajar desde el hogar. Yo creo que va a haber un mayor grado de empoderamiento del trabajador. Sobre todo, vuelvo a repetir, del trabajador que tiene talentoso, ¿no? Que tiene ciertos conocimientos diferenciados. Yo creo que vamos a ir gravitando más hacia un mayor énfasis en la creatividad y en la productividad de individuos y de equipos de trabajo. Y todo esto se va a operacionalizar a través de plataformas tecnológicas. Yo creo que caminamos hacia un mundo en el cual la formación permanente, no solamente en nuestros primeros 23 años de vida, hasta que nos graduamos, nos licenciamos de la universidad, sino varias veces, ¿no? Y vuelvo a repetir que no vamos a tener 2 o 3 trabajos o quizás 4 durante nuestra vida laboral, sino que es posible incluso que tengamos o que sigamos 2 o 3 carreras en lugar de simplemente 3 o 4 trabajos, ¿no? Y luego, por último, mucha más flexibilidad. Bueno, hay otros muchos cambios empresariales. Voy a acabar ya en un minuto para ver si hay alguna pregunta, Fernando, o algún comentario, a los cuales también me podía referir, pero evidentemente no tenemos suficiente tiempo. Cambios en las cadenas de suministro de las empresas, puesto que muchas han quedado interrumpidas durante esta crisis. Luego las empresas están ahora pensando cómo pueden hacer que sus cadenas de suministro sean más resistentes ante riesgos y ante choques, ¿no? Tales como, por ejemplo, una pandemia. Como decía antes, más automatización. Cambios también en el comportamiento del consumidor. Los consumidores también, en términos de sus preferencias, han cambiado a raíz de esta pandemia. Vamos a ver si esos cambios son permanentes o no. Y luego, por último, mucho más escrutinio social sobre el mundo de la empresa, ¿no? Yo creo que todos nos estamos haciendo muchas más preguntas sobre este producto, este servicio, esta empresa. Por ejemplo, está ayudando a que la sociedad pueda salir de esta crisis tan profunda, etcétera, ¿no? Por último, simplemente me gustaría también, como supongo, Fernando, que vais a distribuir estas transparencias, estas PowerPoint, yo creo que os la he enviado y si no me lo recordáis luego os las envío. Podéis acudir cualquiera a mi sitio en internet y ahí si introducís ese o hacéis clic en ese enlace,
podéis encontrar todo tipo de información, de presentaciones, de vídeos gratuitos sobre cuál es el impacto de esta pandemia. Y luego simplemente me gustaría también mencionar este curso, estos dos cursos que veis acá sobre la dirección de la empresa multinacional y sobre la economía digital global. Aquí está en la versión en inglés, pero el ICEX a su vez también ofrece una versión en español de esos dos cursos que veis ahí. Y por último, mi información de contacto. Si os queréis poner en contacto a alguien conmigo, lo mejor es a través del email, pero también os animo a que nos hagamos, a que estemos conectados en LinkedIn. Y por supuesto me podéis seguir en Twitter. Luego, si te parece, Fernando, ahora voy a parar de compartir pantalla para ver si, no sé si hay posibilidad de contemplar alguna pregunta, si es que la ponen en el chat. O si tú mismo me quieres hacer alguna pregunta que veas importante en el chat y la puedo responder, porque tenemos todavía 6 minutitos, me parece, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre la presencialidad del mundo educativo. Digamos, nosotros estamos interesados sobre todo en estudiar en España, es decir, atraer estudiantes internacionales para que se formen en las aulas españolas. ¿Cuánto hay de este mundo virtual que se va a quedar realmente de las experiencias? Es decir, la experiencia de estudiar en un campus, estudiar en un aula en una ciudad como Madrid o Barcelona o Bilbao o Sevilla, yo creo que es única, el poder trasladarte a otro país, a otra cultura. ¿Eso de alguna forma es trasladable al mundo virtual o realmente desde el punto de vista de una experiencia? Perfectamente. O sea, yo llevo ahora, como decía antes, 8 meses impartiendo toda mi docencia, haciendo muchísimas presentaciones como esta que acabo de hacer a empresas o a convenciones o grandes reuniones de directivos o de otro tipo de profesionales, ¿no? Y francamente hay muchas maneras en las cuales puedes comunicarte con la audiencia, ¿no? Y crear una experiencia de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje virtual, ¿no? Con toda esta gente. Yo creo que evidentemente es mejor estar en el aula, pero fíjate cuáles son las ventajas de hacerlo a través de una plataforma digital. Para empezar, puedes traerte a personas de todo el mundo, tanto por el lado de los ponentes como por el lado de la audiencia, ¿no? Y eso también es enriquecedor. Por otro lado, permite poder realizar este tipo de presentaciones o este tipo de actividades a un coste muy inferior, porque la gente no tiene que viajar. Otra ventaja, yo creo que fundamental, es que puedes poner este tipo de actividades a cualquier hora del día. Es decir, si pones una a las 10 de la noche o a las 11 de la noche para que puedan acudir de esa manera personas del este asiático y también de Europa, pues lo puedes hacer, ¿no? Es decir, que yo creo que la flexibilidad, la versatilidad que este medio nos permite es algo muy importante. Con lo cual, para mí, la cuestión no es si estas plataformas tecnológicas van a sustituir a la otra manera en la cual hacíamos las cosas antes, sino aquí el camino a seguir es cómo podemos hacer que con estas plataformas digitales seamos más creativos, más efectivos, más eficientes y más productivos en todo tipo de actividad, ya pueda ser de trabajo o también de aprendizaje, ¿no? Y ya te digo, mis alumnos que tienen entre 20 y 30 años me están claramente diciendo que esperan que una vez que volvamos otra vez a reabrir el campus y a tener docencia en las aulas, que esperan que haya una oferta muy amplia de cursos online, porque aparte de los cursos presenciales, les gustaría también, al mismo tiempo que están en el campus, ¿no?, tomar clases virtuales. Es decir, que para ellos lo mejor es una mezcla de, pongamos, en un cuatrimestre concreto, tomar 3 clases que son presenciales y un par de clases que son virtuales, ¿no? Porque ven que hay un valor añadido en este medio que no existe en el aula. No sé si me explico. Muchas gracias, Daniel. Yo no sé si... Sí, yo simplemente quería dar paso a algunas de las preguntas que sí que nos han enviado a través del chat. Adelante. Por ejemplo, nos comentan o quieren que expliques un poco más sobre en qué esta crisis
representa una marcha atrás en el proceso de la globalización? Nada, cero. Cero. Bueno, como sabes, Daniel, yo me he dedicado durante 20 años a estudiar el proceso de globalización, ¿no? Y mira, déjame ponerte varios ejemplos. Por ejemplo, una de las tendencias más globalizadoras que tenemos en estos momentos es el envejecimiento de la población. Bueno, pues esta pandemia, como expliqué antes, acelera el envejecimiento de la población. Otro ejemplo, la desigualdad. Antes de esta pandemia teníamos una desigualdad creciente en el mundo. Era también un fenómeno globalizante en el sentido de que cada vez teníamos más sociedades en el mundo que se enfrentaban a este problema, con todas las ramificaciones negativas que tiene. Bueno, pues la pandemia está acelerando la desigualdad, que nuevamente es una tendencia globalizadora en estos momentos. Hombre, va a haber algo de proteccionismo, va a haber tal, pero al mismo tiempo tenemos la adopción de la tecnología, que es una fuerza globalizadora enorme. Y no solamente eso, que muchas de las barreras proteccionistas van a ser inútiles a la hora de el empleo de estas plataformas digitales, porque cualquier persona se puede conectar, ¿no? Y cada vez estamos más en una economía de servicios y una economía de servicios digitales. Luego, a ver qué es lo que pueden hacer los proteccionistas, ¿no? Yo, como sabes, soy completamente opuesto al proteccionismo. Me parece absolutamente una ideología completamente que daña completamente en fin, el nivel de vida y la calidad de vida de las personas en todo el mundo, ¿no? Otro ejemplo, yo creo que es absolutamente fundamental, es, bueno, hablaba de la adopción de tecnología, que es un factor muy globalizante, y luego simplemente por mencionar otro que quizás no todo el mundo tiene en la cabeza a lo mejor en estos momentos, dado el tema que hemos tratado hoy, pero es el del cambio climático, ¿no? Al fin y al cabo, esta pandemia, fijaros, tiene que ver mucho con la relación entre los seres humanos y su entorno, el medio ambiente, ¿no? Porque cualquier crisis sanitaria como esta, en realidad tiene que ver con la ecología, ¿no? Y la distribución de la gente en el mundo. Y bueno, pues yo creo que esperemos que esto nos haya hecho un poco más conscientes de que tenemos que cambiar esa relación que tenemos como seres humanos con el entorno, porque lo estamos dañando, ¿no? Con los plásticos, con la polución del aire y, por supuesto, con el calentamiento global. Bueno, pues, ¿qué hay más global que es el problema del cambio climático? Si a raíz de esta pandemia tenemos un concienciamiento mayor sobre nuestra relación ecológicamente con el medio ambiente y cambiamos nuestras actitudes y nuestros comportamientos, y a su vez también lo hacen los gobiernos, pues bueno, yo creo que eso es un factor globalizante también. Es decir, que a mí me parece, francamente, un disparate el decir que esta pandemia ralentiza, y todavía más disparate me parece que digan que supone una marcha atrás en el proceso de globalización. Esto de la globalización es como el ferrocarril, o sea, a ver quién estaba en contra del ferrocarril hace 300 años, ¿no? Como también, como discutía yo el otro día con una experta en inteligencia artificial portuguesa, a ver quién está en contra de la inteligencia artificial, ¿no? Que levante la mano, porque al fin y al cabo es lo mismo que decir hace 500 años que estabas en contra de la imprenta, ¿no? Estar hace 500 años en contra de la imprenta es lo mismo que hoy decir que estás en contra de la inteligencia artificial. Son dos cosas que son imparables, y no son imparables por el mero progreso tecnológico, son imparables porque si tú dices que no vas a emplear inteligencia artificial o si tú dices que no vas a emplear la imprenta, te aseguro que hay alguien en la economía global que lo va a hacer, y entonces a través del mecanismo de la competencia te va a dejar absolutamente fuera de juego, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, yo creo que este tema de la globalización es una combinación, por un lado, de cambios demográficos, por otro lado, de cambios tecnológicos, claramente, y luego la tercera pata es la competencia en el mercado. Entonces, esas tres cosas provocan que, pues en fin, la globalización siga adelante. Lo que pasa es que adopta nuevas formas, tiene una mutación quizás a raíz de crisis como la actual o como la que tuvimos hace 12 años, ¿no? Es decir, la globalización muta, cambia su código genético, pero prosigue, ¿no? Y yo creo que cualquiera que diga que la globalización se para, que la globalización se ralentiza y tal, no solamente no está diciendo la verdad o algo que se ajuste a la realidad, sino que creo que puede ser muy pernicioso para la gente, porque si la gente piensa, bueno, es que esto de la globalización se para, y entonces se relajan y dicen, pues mira, ya no tengo que competir con el resto del mundo, yo creo que se equivocan de una manera estrepitosa, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que concienciar a la gente de que esto no hay nadie que lo pare. Y no hay nadie que lo pare, vuelvo a repetir, porque la tecnología sigue avanzando, porque hay competencia en el mundo
y porque nos enfrentamos a un mundo que demográficamente está cambiando de manera acelerada, ¿no? Y está cambiando en todos los países de la misma manera. Es decir, cae la natalidad, aumenta el envejecimiento de la población. Y esas dos cosas, no voy a decir que la demografía es destino, pero nos van a cambiar el futuro, ¿no? De una manera muy, muy, muy poderosa. Genial, muchas gracias, Mauro. Por tu Nada, respuesta. nada. No. Como veis, soy un poco provocador, pero yo creo que es importante, por lo menos, manifestar el punto de vista personal, ¿no? De una manera clara, ¿no? Sobre estos temas. Mauro, lo que pasa es que nos fastidias el estudiar en España. Nosotros queremos que vengan los estudiantes. No, solo para estudiar aquí, sino para que conozcan España. No, modelos híbridos. Yo creo que si ahora a la generación joven le ofreces un programa híbrido, ¿no? En el cual empiecen en su país de origen, pero luego visitan España, eso te va a dar mayores, va a tener más éxito en términos del número de gente que se apunte, que si simplemente les dices ven a España. Estas nuevas generaciones, Íñigo, y yo tengo 2 hijas ahí en ese tramo de edad, si no hay un componente digital, no les gusta. No les gusta. Y esto ya es algo que no va a cambiar. Y encima la pandemia lo ha acelerado no solamente para ese grupo de edad, sino también para otros grupos de edad también, ¿no? Entonces yo creo que el componente digital es en estos momentos ya imprescindible. Porque estas nuevas generaciones claramente te dan la espalda si no hay un componente digital, ¿no? Te dan completamente la espalda. Esa es mi experiencia al menos, ¿no? Nosotros, por lo menos desde la Federación, sí que tenemos constancia de que de muchos de los centros están ya haciendo modelos híbridos, están ofertando cursos virtuales sin olvidar de esa inmersión lingüística que luego realizarán una vez que se abra nuestra frontera y podamos recibir turistas de forma normal. Y además, en las anteriores sesiones que hemos tenido esta tarde, ya hemos venido hablando de cómo captar la atención de nuestros estudiantes con la fidelización, o sea, cómo fidelizar a los estudiantes a través de herramientas digitales. Así que, vamos, nosotros en el sector ya lo estamos comprobando, el hecho de que tenemos que comprobar modelos híbridos y al final esta jornada que estamos viviendo hoy de la Semana Digital del Español es un modelo híbrido de la propia federación, porque hasta entonces todos nuestros eventos eran físicos y hoy pues hemos reunido solamente en esta sesión a 100 participantes, que junto con la otra hemos tenido esta tarde más de 350 participantes, cosa que en cualquier otro evento presencial no hubiésemos podido hacer. Efectivamente, exactamente esa es, yo creo, la manera correcta de pensar esto. Es decir, que logras acceder a una audiencia mayor de todo el mundo y luego además que, pues lo estás viendo ahora, puedes encima tener panelistas que a su vez también vienen de distintas partes del mundo, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy favorable. Acabo de poner en el chat mi dirección de correo electrónico por si alguien quiere, ¿no? Pero también, Daniel, te envié por correo electrónico la presentación y se la puedes repartir a todo el mundo. Y como decía, al final hay una serie de... en mi website, en mi sitio de internet, hay todo tipo de recursos, son completamente gratuitos, vídeos, etcétera, sobre todos estos problemas y todas estas... transformaciones, ¿no? Que estamos viendo con la pandemia. Yo lamentablemente tengo otro evento ahora, porque este es el otro problema, ¿no? De estas plataformas digitales, que entonces puedes poner un evento detrás de otro, ¿no? Antes tenías que viajar de un lado a otro, ¿no? Para hacer distintos eventos. Pero vamos, os agradezco muchísimo la invitación y espero que haya sido útil. Nosotros te agradecemos la participación. Ha sido muy útil, muy esclarecedor y seguro que les ayudará no solamente a nuestros centros, sino ya te están dando la enhorabuena a través del chat y la emisión que estás habiendo en directo en YouTube, por haber sido tan claro y por haber tenido esa claridad en todo lo que hemos tratado. Muchas gracias. Y por cierto, estoy en el mismo sector que los asistentes. Yo soy un educador, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo creo que como educadores tenemos que... transformarnos con los tiempos, ¿no? Y la generación joven ahora va por un camino muy distinto al nuestro, ¿no? Y yo creo que tenemos que adaptarnos a eso porque si no vamos a perder audiencia. Eso es, yo creo que es lo importante. Vamos a perder cuota de mercado, para entendernos, ¿no? Pues genial, Mauro, muchas gracias. Nada, te liberamos, Daniel. Que vaya bien el evento.
Muy bien. Buena Muchas tarde. gracias. Muchas gracias, Venga, Mauro. sí, Estupendo. buenas tardes a vosotros. Venga, Hasta luego, Mauro. Gracias. seguimos en contacto, ¿eh? Gracias. Daniel, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, Fernando, y